es verdaderamente el fin de una civilización, como dijo Trump en redes sociales. Bueno, eso ya es muy grave, porque lo que se estaría atacando no es solamente a una estructura militar, a una estructura de seguridad, se estaría atacando a un país entero. Al tema Medio Oriente, porque está Paulo Botta, director de Trends Research y Advisory, un hombre que sabe mucho de todo el tema de Medio Oriente. Y ya hemos dialogado con él y me parece interesante hacer una segunda vuelta en este momento tan crucial, ¿no? A partir del ultimátum de Trump. Paulo, gracias por sumarte al stream de Ahora Play como siempre, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bueno, contanos, ¿de qué se trata para vos este ultimátum, ¿no? El último ultimátum de Trump? Dice que es el definitivo. ¿Qué estás viendo detrás de eso? Porque algunos dicen, bueno, acá puede haber dos escenarios. Uno es que Trump esté forzando una negociación final y un desenlace rápido, o que entremos en el doomsday, ¿no? En las puertas del infierno. De alguna manera, una escalada que puede terminar nadie sabe cómo. Bueno, en realidad cualquiera sea el escenario es bastante grave y yo diría, me atrevería a decir también muy incómodo en términos políticos. Eh, Pensemos, es verdaderamente el fin de una civilización, como dijo Trump en redes sociales. Bueno, eso ya es muy grave, porque lo que se estaría atacando no es solamente a una estructura militar, a una estructura de seguridad, se estaría atacando a un país entero. Los que verdaderamente pagarían los platos rotos, la mayoría serían civiles, que por otra parte no tienen nada que ver y también yo diría poco simpatía hacia su propio gobierno, en principio, ¿no? Por lo que hemos visto, por todo lo que ha sido la terrible represión de Irán hasta sus propios ciudadanos a inicio de este año. Ahora bien, pensemos, como decía, ¿no? El ultimátum o el penultimátum, lo que sea, ¿no? Fíjese, ¿qué quedaría la credibilidad de Estados Unidos si una vez más, como ya pasó varias veces en estos últimos 35 días, dice, hasta este momento los vamos a esperar y luego atacaremos, y hasta este momento lo vamos a esperar y luego atacaremos? La credibilidad de Estados Unidos ya se ha visto muy afectada por el hecho de que durante las negociaciones diplomáticas se hayan iniciado ataques militares. Eso significa que hay poca gente que va a tener muchas ganas de sentarse a negociar en un momento de tensión porque sabe que el ataque militar puede llegar en cualquier momento. Y ahora bien, aunque se siente a negociar, ¿cómo va a pasar una negociación si ahora hay un ultimátum, luego otro, luego otro? Realmente la credibilidad de Estados Unidos se está viendo muy afectada por este comportamiento del presidente Trump. Eh, ¿Y qué estás viendo detrás de esto? ¿Vos crees que Trump está buscando efectivamente una puerta de salida? Porque en el tweet, a ver si podemos poner el tweet en el cual dice que va a terminar con una civilización. eh, Deja también abierta la puerta diciendo acá hay un nuevo régimen en Irán de gente mucho más inteligente, más dialoguista, bueno, que tienen la oportunidad de evitar todo esto, ¿no? Eh, eh, ¿Puede haber detrás de eso una lógica donde efectivamente se avance a un desenlace? Tal vez alguno podría pensar que un acuerdo está muy cerca y que por lo tanto lo que quiere hacer Trump con este tipo de manifestaciones es vender el acuerdo que ya está a punto de lograrse, ¿no? Diciendo, bueno, ha sido gracias a mi terrible presión que se llegó a un acuerdo, aunque posiblemente, como diga, podemos pensar que el acuerdo esté muy cercano. Lo que pasa es que aquí se abren muchos interrogantes. En primer lugar, volvemos a un acuerdo que no soluciona los problemas de fondo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? ¿El cese de fuego? ¿La reapertura del estrecho de Hormuz? Eso es lo que teníamos antes de hace 35 días. ¿Dónde están los problemas de fondo solucionados? Sigue habiendo un Irán con capacidades de enriquecimiento de uranio, sigue habiendo un Irán con capacidades misilísticas, sigue habiendo un Irán con financiando grupos terroristas y grupos proxy por toda la región, no habría una solución, no estaríamos mejores que hace 35 días atrás. Y por otra parte, aunque se llegara a un acuerdo, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo sin involucrar a los principales países que se están viendo afectados, que son los países árabes del Golfo?
Es como si yo entro en tu casa, te rompo todo y después me voy. Pero por favor, digo, antes de entrar estaba todo relativamente ordenado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos muchos problemas. Como lo señalás, creo que se trata mucho de una especie de TikTok rápido que se está marcando el tiempo electoral doméstico a Trump. Tiene la necesidad de salir de un conflicto donde se ha metido, donde no hay una salida clara y donde por supuesto no va a aparecer como un vencedor claro. Si lo mejor que le puede pasar en estos momentos es que salga y esté todo como estaba hace 35 días, que en realidad es lo peor, porque no se han solucionado los problemas de fondo. ¿Y cuáles han sido los acontecimientos en las últimas horas, ¿no? Porque se ha visto nuevamente bombardeos e infraestructura energética, creo que también por parte de Irán. Entonces, ¿cómo está afectando eso a toda la región? Muchísimo, lo está afectando muchísimo. Pensemos, por ejemplo, lo que han sido los ataques a infraestructura civil, infraestructura energética, infraestructura de la industria de los países árabes del Golfo, el turismo en países donde el turismo es muy relevante, como Emiratos Árabes Unidos. Pensemos la cantidad de visitas que anualmente hay a ciudades como Dubái. Todo eso que las inversiones, ningún inversionista quiere invertir en un lugar donde se está generando una guerra. Los desajustes económicos que está teniendo el aumento de los precios de petróleo, la inseguridad jurídica que va a generar a países como Qatar que decida por una cuestión de fuerza mayor no cumplir sus contratos de exportaciones de gas natural licuado. En realidad la región está hoy en día en una situación tremendamente compleja y lo que es peor, esto parece una profecía autocumplida, porque durante décadas los países árabes han dicho, la guerra no es la solución, encontremos una salida política. No los han escuchado, han iniciado una guerra y ahora resulta que lo mejor que podemos tener es una paz inestable. Realmente Los no. países árabes, estás hablando de los aliados de Estados Unidos en la región, Por supuesto, es que casi enemigos todos de los Irán. países de la, por supuesto, casi todos los países árabes de la región ven con cierto recelo a Irán, porque cuando yo escucho hablar de esta situación del estrecho de Hormuz, y digo, mire, cuando uno escucha esas cosas, mire, esta gente nunca ha entendido lo que es la historia iraní. En el siglo XVII, los iraníes, había un imperio distinto, los safabíes, con apoyo de los británicos, desalojaron a los portugueses de una pequeña islita, se llama Hormuz, que le da nombre al estrecho. Siglo XVII. A partir de ese momento, incluso hoy, se sigue celebrando ese día como el Día del Golfo. Punto. En el 1971, cuando Emiratos Árabes Unidos obtuvo su independencia, días antes de esa obtención de independencia, Irán ocupó 3 islas en el Golfo, ¿sí? En la época del Shah. Y la República Islámica, que dice que no tiene nada que ver con el Shah, las ha seguido manteniendo para su seguridad. Hoy la República Islámica cierra el estrecho de Hormuz al comercio internacional, o mejor dicho, al comercio internacional que no lo haga de acuerdo a sus términos. ¿Qué estamos viendo? Siglo XVII, siglo XX, siglo XXI, República Islámica, el Shah, los safavíes. Hay una especie de ADN en Irán que no se va a modificar por el sistema político que esté gobernando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes los conocen mejor? Los países árabes, porque los países no se mudan, están ahí desde hace siglos conviviendo con los iraníes. Y resulta que viene alguien desde fuera que realmente no hace caso a sus propios mecanismos de asesoramiento y dice que tiene la solución. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que vemos ahora. Un montón de platos rotos y ahora nadie se quiere hacer cargo de lo que ha pasado. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, en estas negociaciones que dice Trump está llevando a cabo, está llevando a cabo estas negociaciones con qué sectores? ¿Son sectores políticos tradicionales, de la Guardia Republicana? ¿A quién responden estos sectores que al parecer, algunos dicen también con Pakistán en el medio, están siendo interlocutores de Estados Unidos? Todo parece indicar que el formato es un formato indirecto. Esto es, Pakistán es el intermediario entre los mensajes de uno u otro lado.
aunque posiblemente haya habido algún tipo de reunión donde se hayan visto la cara, pero nadie hoy en día puede afirmar eso. ¿Quién está a cargo? Precisamente es la pregunta del millón. Nadie sabe exactamente quién está a cargo. Si el presidente Trump dice que los que están ahora son gente que son tal vez más dispuestas a negociar, realmente es difícil de entenderlo, porque lo que estamos viendo es que los que han estado tomando los lugares de decisión son cada vez menos dispuestos y menos abiertos a negociar. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, pero a tu pregunta yo te diría, el proceso de la República Islámica hoy en día está mucho más en manos de militares que en manos de clérigos o en manos de civiles. En las últimas horas hemos visto cómo el propio presidente de Pezeshkian de Irán ha sido desautorizado por mandos militares. Y él ha dicho que en realidad el cese de fuego tiene que ser una cuestión que sea aceptada por todos. Imagínense un jefe de gobierno que diga que lo que diga su gobierno tiene que ser aceptado por sus propios funcionarios. El presidente gobierna muy poco, y si el presidente gobierna muy poco, entonces ¿quién está a cargo? Y los que están a cargo son los sectores militares. Y a esos sectores les interesan básicamente, en primer lugar, sobrevivir, Eh, seguir gobernando. la otra cuestión, no sé si lo tenemos, pero la verdad que a veces es hipnótico verlo a Trump, las barbaridades que dice, porque realmente no tiene filtro. Entonces, pero ayer, en la conferencia de prensa que dio, dijo, bueno, tenemos en Japón 50.000 marines en Japón para defenderlos de Corea del Norte. Y tenemos en Corea del Sur otros 45.000 marines para defenderlos de Corea del Norte. Pero el líder de Corea del Norte me cae muy simpático, me cae muy bien, ha hablado muy bien de mí. Ha dicho que soy una persona muy interesante y yo eso lo valoro. Y ha dicho que Biden es un retardado mental. Así, en este tono. Entonces, estoy reevaluando qué hacemos con Japón y con Corea del Norte. Básicamente porque les está recriminando de que esos países que importan el petróleo iraní y creo que también el gas iraní, no se estén sumando a las acciones que él está impulsando para desalojar el estrecho de Hormuz, para liberar el estrecho de Hormuz. Pero lo dijo con todas las letras. Dijo, no estoy contento, la verdad que no estoy contento ni con Japón ni con Corea del Sur, que son los dos grandes aliados de Estados Unidos en el sudeste asiático, los dos grandes aliados y contrapeso de China en el sudeste asiático, ¿no? Mira, si me permite un segundo, te diría lo siguiente. Desde el punto de vista de la ciencia política, para evitar la tremenda discrecionalidad de los gobernantes, que un día el rey se levante y diga vamos a la guerra, otro día vamos hacia la paz, lo que crearon los estados se llama instituciones. ¿Para qué? Para que las instituciones, que son burocracias técnicas especializadas, traten de contener esa tremenda discrecionalidad. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Tenemos un sistema tremendamente presidencialista y a la vez que tenemos ahora una administración tremendamente personalista. Las respuestas son estoy contento, me gusta, como decía, me cae simpático, no me cae simpático. Lo que uno cuando ve esas cosas se pregunta es ¿dónde están las instituciones? O que por el contrario, como la semana pasada se ha dicho durante algunas audiencias en el Congreso norteamericano, estamos ante un sistema donde nadie le puede decir que no al presidente. Estamos ante instituciones que no pueden ordenar el debate político y no pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Yo creo que estamos ante esa situación. Un sistema muy personalista en un sistema político que ya es muy presidencialista y en este contexto la personalidad de Trump hace que hoy en día diga una cosa, mañana diga otra, pasado diga otra cosa y en realidad lo que terminan siendo afectado es la credibilidad del país que va a seguir existiendo aun cuando Donald Trump ya no esté en la Casa Blanca. Los voy a sumar, porque es muy interesante hablar con Pablo Bota, lo hablamos la otra vez. Vos hiciste todos tus estudios y desarrollás todos tus estudios vinculados a Medio Oriente. Venís estudiando toda la dinámica de los países árabes. ¿Hace cuánto tiempo?
por lo menos 25 años. Antes del 11 de septiembre, después de estudiar Relaciones Internacionales, me fui a vivir a Egipto para aprender bien árabe, pasé el 11 de septiembre allá, luego hice mi doctorado en España, ahora trabajo en un centro de estudios de Emiratos Árabes Unidos y a lo largo de los últimos 25 años hice todo mi estudio, mi tesis doctoral sobre las relaciones entre Argentina e Irán. Trabajo para un centro de estudio de un país del Golfo, soy el director del Comité de Medio Oriente del CARI, así que de lo único que te puedo hablar es de Medio Oriente, de otras cosas no. ¿Por qué los iraníes dicen nosotros no somos árabes, somos persas? Porque no lo son. La lengua árabe es una lengua que tiene la familia, se llama semita, está mucho más emparentada tal vez con el hebreo para que es más cercano, mientras que la lengua persa es una lengua de tipo indoeuropeo, está mucho más emparentada. Aunque se escribe con caracteres derivados de la lengua árabe, la estructura es totalmente distinta. Y a eso tenemos que agregarle una especie de sentimiento nacional basado sobre todo en la cuestión lingüística que tienen los iraníes desde hace, yo diría, por 2500 años, del imperio de los aqueménidas, a lo cual se ha terminado agregando luego una capa más de división, que es la división religiosa, porque el chiismo, que es la religión mayoritaria en Irán, si bien es una escuela dentro del Islam, es una minoría dentro del Islam. Por ejemplo, hace poco menos de 2 semanas los iraníes acaban de celebrar el Año Nuevo. Ni siquiera es el Año Nuevo que el resto de los musulmanes tienen, es un Año Nuevo pre-islámico. Entonces, esa cuestión de una división lingüística, una división cultural por las propias estructuras gubernamentales que hubo en el país, más una división religiosa, los separa muchos a unos de otros. Y estas cúpulas militares y civiles y clericales que tiene Irán, son cúpulas formadas intelectualmente? ¿Es gente preparada? Pues yo decía, Trump está en un problema porque Estados Unidos tiene gente muy preparada y tiene una burocracia estatal y una institucionalidad importante en el Departamento de Estado, en la CIA, en el Departamento de Guerra. Por algo es la principal potencia mundial hace, digamos, 100 años, ¿no? Un siglo. El problema es si esa gente muy preparada, esa materia gris, está hoy llegando a los que deciden, que evidentemente no son la materia gris de Estados Unidos, ¿no? Porque son funcionarios todos, todo, el secretario de Guerra, el presidente, la que era secretaria de Seguridad, toda gente muy llamativa, para ponerlo de alguna manera, en términos de lo que ha visto uno a lo largo de las décadas de funcionarios norteamericanos. Ahora, el mensaje, bueno, de Trump es del otro lado, tenemos a gente que tiene que volver a la época de la Edad de Piedra, de donde pertenece, ¿no? Diciendo, son todos fanáticos, que evidentemente parecen mostrar eso, pero es gente preparada, digamos, intelectualmente, digamos, que estos escenarios de lo que está ocurriendo lo vienen preparando hace tiempo, vienen estudiándolo, tienen instrumental intelectual y tecnológico para evaluar todas estas cosas. Podemos decir dos cosas. Uno con respecto a quiénes son los que están tomando decisiones, esto que decía una creciente militarización. En Irán se suele decir que la sociedad se puede dividir en tres grupos. Uno, los que hicieron la revolución, gente que fue los que lucharon en contra del Shah, que llevaron ante la revolución y que sobre todo están vinculados al sector clerical. Gente que tiene, voy a decirlo así, más de 80 años. Son pocos. Luego están los que se les llama en Irán los que hicieron la guerra. Gente que tenía 18, 20 años cuando inició la guerra entre Irán e Irak, entre el año 80 y el año 88, y que tendría hoy más o menos 60 años, vamos a decirlo de esa manera, 60, 65, todos militares, organismos de seguridad, organismos de inteligencia. Y luego hay un 70% de los iraníes que nació después de la revolución islámica, que solo reconoce lo que pasó antes por lo que le puedan haber dicho su familia. Los que hicieron la guerra, esos que están hoy en día, son la mayoría de los que está tomando decisiones, son gente que no confía en la comunidad internacional, no confía en el derecho internacional, no confía en la negociación y solamente cree que lo único que puede asegurar sus derechos es si son fuertes, si tienen capacidad de disuasión. Eso yo diría que es lo más grave. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, voy a decir que muchos de ellos, no todos, pero este grupo etario
es gente que está muy formada. Pensemos con Javad Zarif, el anterior ministro de Relaciones Exteriores, había terminado su secundario en Estados Unidos, su carrera de grado en Estados Unidos, su maestría en Estados Unidos. Él hacía la broma y decía que tenía más títulos de educación en Estados Unidos que muchos miembros del Congreso norteamericano que no tenían ni siquiera el maestría o doctorado, ¿no? Entonces, creo que también hay que evitar esas visiones simplistas, etnocentristas. Nosotros somos los únicos que planificamos y los demás no planifican. Nosotros somos los únicos que pensamos y los demás no piensan. Aquí creo que una de las cosas que demuestra la región de Medio Oriente es una región muy compleja, muy compleja. Y no podemos acercarnos a esa región diciendo, no, nosotros somos mucho más inteligentes, nosotros sabemos. Pasa lo mismo cuando uno escucha hablar de gente de los países árabes. Estamos hablando de culturas muy importantes, de grandes desarrollos, de gente que ha estudiado en el exterior, que tiene títulos. No podemos pensar que, vamos a decir, son gente, como les dicen algunos, escucho hablar con mucho desdén, están en turbantes y en camellos. Pero eso, decir eso es nunca haberse acercado ni siquiera a la región. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy humildes y no creer que uno se la sabe toda. Y me parece que ahí es donde uno tiene que acercarse de a poco, con cuidado y viendo quién es quién. En una región, me permitiría decirle, una región que hace miles de años comercia y negocia, es muy difícil pensar que uno se va a sentar a negociar y los va a engañar. La última, Martín, ¿estás ahí? ¿Querés hacer una pregunta para Pablo Bota? Lo mismo vos, Juan Pablo. Martín, sumate si querés con la pregunta. Sí, Pablo, en el caso de que Estados Unidos y los aliados que participen ahí en el conflicto, no sé si Arabia Saudita se sumará, Emiratos, lo que sea, tengo entendido que por ahora, digamos, son Israel y Estados Unidos los que están atacando, pero si finalmente dicen, bueno, vamos por todo, ¿qué capacidad le puede quedar a Irán, digamos, si Estados Unidos y los aliados van por todo y tratan de infligir la mayor destrucción posible? ¿Pueden llegar a eliminar por completo la amenaza militar de Irán? Es muy difícil decirlo, es muy difícil saberlo, porque precisamente hace semanas que se nos está diciendo que su capacidad militar está al borde de desaparecer y siguen atacando, siguen atacando. Entonces, eso nos hace que por lo menos seamos mucho más cuidadosos. Un ataque absolutamente de Estados Unidos con toda su capacidad, de Israel con toda su capacidad, posiblemente pueda hacer que en términos de sus capacidades militares Irán aparezca como totalmente debilitado. Ahora bien, un Irán debilitado, pero sin un acuerdo definitivo de los problemas de fondo, ¿sí? Bastante enojado, voy a decirlo de esa manera, y con cualquier tipo de capacidad, aunque sea menor, ya es muy peligroso para la región. Por eso enfatizo una vez más lo que se dice en la región, los países árabes. El problema no es un problema militar, es un problema político. Hay que encontrar una solución política, hacer que Irán acepte las reglas de juego y no tome a la región o al mundo, ¿sí? Como si fuera, yo diría, por el cuello, como lo está sucediendo hoy en día con el estrecho de Hormuz. La última, Juan Pablo. Paulo, ¿escuchaste, estuviste mirando si hay algún tipo de temor en la región, en el Golfo, por si Estados Unidos ataca la central atómica de Bushehr en Irán y eso puede desatar riesgo de radiación en toda la región, en todos los países del Golfo? ¿De eso se está hablando? ¿Hay temor cierto? Es un tema del cual se habla mucho, ¿sí? Hay unas No imágenes solamente ahí, ahí pueden ponerla cuando estamos hablando de eso, sí. no solamente la central nuclear, que yo diría que es un problema, yo diría potencial, si avanza los problemas, la solución militar, pero ya haber afectado, lo que está afectando, los ataques a algunas centrales de la industria de hidrocarburos ya está generando impacto ambiental, ¿sí? Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. No es una cuestión solamente de que lo único que puede afectar a la región es lo nuclear. Por supuesto que lo afectaría y mucho, pero el ataque a los barcos en la región del estrecho, el ataque a las plantas petroleras, el ataque a los infraestructura civil, todo eso está teniendo un impacto regional muy, pero muy importante.